Hola, hoy os traemos a Sonia Santos, una aragonesa de pura cepa. Y neuróloga que fue premiada en 2022 por la Sociedad Española de Neurología por su labor investigadora en cefaleas y migrañas. Además, es fan de Tarantino y una persona muy de a pie, pues va andando a todos lados. Y hemos tenido el privilegio de grabar un episodio con ella, así que Julia, dentro vídeo. El quinto humor. El quinto humor. El quinto humor. El quinto humor. ¿El quinto de qué? Un podcast humano para personas humanas. Bueno, pues nada, oye, cuando quieras empezamos. Sí, ¿Estás lista? cuando queráis. Pues sí, para adelante. No sé, sí. Pues nada. No sé si... El día de la migraña, que no sé por qué me ha saltado antes, creo que es por septiembre, ¿no? Es septiembre, 19 sí. de septiembre. Puede ser, o o algo así. 12, Sí, sí, es que es un día no sé qué así, estaba de buscando septiembre. y digo, jo, qué casualidad, justo hoy que hablamos de migrañas y digo, 19 de septiembre creo. Pues nada, yo creo, para empezar, como siempre, que solemos hacer es un poquito qué son las migrañas, para la gente que no lo sepa, que creo que será poca, pero por si acaso hay algún rezagado. Una definición así muy fácil. Vale, pues la migraña es un dolor muy discapacitante, pulsátil, es decir, que el paciente es como si tuviera un enanito dentro de la cabeza y con mucha sintomatología asociada que limita mucho, náuseas, vómitos, O sea, básicamente es molesta la dolor. luz, los ruidos, dolor de cabeza. Pero uno de los más discapacitantes, ¿eh? No es cualquier dolor de cabeza. ¿Y por qué se Insisto. produce? ¿Se sabe? Pues hay un componente hereditario, lo que pasa que es verdad que seguro que, bueno, de madres a hijas es más frecuente en la mujer, pero no es una herencia de un gen concreto, sino que es una herencia poligénica, es decir, alguien de la familia suele tener en el 70% de los pacientes. Lo que sí que sabemos es que en el cerebro del paciente con migraña, que ya os digo que ahora mismo no se dice paciente migrañoso, sino que se dice paciente con migraña o persona con migraña, de cara a evitar el estigma, que es muy frecuente en la migraña. Tiene un cerebro que se adapta mal a los estímulos y entonces vosotros, por ejemplo, oís un ruido o estáis en la UCI, os resulta molesto, pero enseguida os adaptáis. El paciente con migraña no solo no se adapta, sino que el ruido le resulta al final infernal y le desencadena un ataque. Por eso muchos pacientes van con gafas de sol porque les molesta la luz. Mucho actor, Pedro Almodóvar, por ejemplo, que iba en las galas de los Goya con gafas de sol, es que tiene mucha migraña. ¿Y es por eso? Y antes que les molesta mucho, entonces hay gente que viene con gafas de sol, algunos ya con cascos, eso ya es más exagerado. O sea, es una forma de decirle al cerebro un poco de... No puedo con tanto estímulo. Efectivamente, o sea, por ejemplo, el Corte Inglés es terrible para un paciente con migraña, porque tú entras y entonces entre las luces, el sonido, la que te está ahí espolvoreando el perfume, Y ya no mueres. tenemos primor, ¿no? Que está ahí. Por ejemplo, urgencias. Claro, los pacientes con migraña nunca van a urgencias. Acordaos, cuando vayáis a urgencias es muy difícil ver a un paciente con migraña porque tienen pánico a las urgencias. Y para los que tienen migrañas, ¿tenéis alguna ruta de acceso secundaria para cuando van a alguna urgencia? Hemos hecho protocolos, procedimientos, pero claro, es que cuando estéis en urgencias es la guerra. Sí. Sí, un poco. Entonces, entre Alguna vez fulanito hemos de entrado- tal, Vox no sé qué, y luego el que está haciendo deposición, el que está gritando, el que está llorando, Hay- es hay muy de todo, complicado. sí. Se intenta que vayan a un cuartito, a oscuras, ¿no? Pero es muy difícil, con luces apagadas, con el analgésico, porque realmente si alguien va a urgencias por dolor de cabeza, es que le duele mucho, si es una migraña, ¿eh? Sí. Pero esos pacientes ya conocen un poco de la sintomatología, se la controlan, saben cuándo es el momento en el que tienen que decir, Claro, "Ostras, ahora tengo que ir a urgencias", ¿no? Claro, ese es el problema, que por ejemplo, no tenéis migraña, intuyo. No. Un paciente Yo sí, pero no tanta. Un paciente con migraña sabe que le empieza a lo mejor a las 3 de la tarde, ya está un poco... Sí. Ese es el problema de la migraña, que desde 48 horas antes Ajá. hay gente que ya está con trastorno del humor, bostezo, alteración de la concentración, hambre de cosas dulces, tienen ganas de comer chocolate, por eso la gente dice, el chocolate me da migraña. Error, la migraña Es ya el ha aura, empezado ¿no? el ataque. Es como el aura, ¿no? Son síntomas premonitorios, luego hay gente que tiene aura y luego ya es el dolor, pero el ataque de migraña ya ha empezado con los síntomas Claro, premonitorios, entonces pues eso, les molesta, tienen rigidez cervical, les cuesta pensar, todo eso ya les van avisando de que van a tener el dolor. Sí. Y entonces cuando tienen el dolor ya saben qué es lo que tienen que tomar y ya están muy preparados, pero claro, igual el dolor les dura 2 horas, a las 2 horas ya están bien, no han ido a trabajar y alguien dice, joder, no he ido a trabajar Ya. Claro. porque estaba con migraña, pero igual te has pegado con migraña 5 horas antes y Sí, ese es sí, un sí, problema sí. de los pacientes con migraña, que se les mira un pelín mal en el trabajo. A mí de vez en cuando me dan que tengo este aura de ver lucecillas y tal, y Sí. ya digo, uy, me va a dar. Pero nunca he sido totalmente capaz de pararlo, ¿sabes? De ya cuando ha empezado un poco la rueda tal, porque me tomo un paracetamol, un ibuprofeno alguna vez he probado, o intento irme a la cama directamente porque dormir es lo único que me soluciona el problema. ¿Darías algún tip así como para saber frenarlas?
Pues cuanto antes te tomes el antianalgésico, mejor. Vale. Y luego el paracetamol no vale Para nada. Para nada. Para nada. Las cosas como son. O sea, un analgésico solamente. Antiinflamatorios Vale. o triptanes. Pero Vale. a dosis doble. Es decir, si para un dolor de una oreja os tomáis un ibuprofeno, para el de la migraña 2. Claro. Por ejemplo. Y no hay Porque- nada que no sea farmacológico que pueda paliar un poquito que se desarrolle la migraña. Pues mira, las técnicas de mindfulness, por ejemplo, en América que aprueban todo, la FDA aprueba todo, sí que tiene algún nivel de evidencia en migraña, Sí. pero más para control de estrés, que es el gran desencadenante de los Claro. ataques de migraña. Técnicas de biofeedback, no sé, ¿sabes? Biofeedback es un poco, pues, pensar en positivo, me imagino en una playa, pues cuando está bien el dolor, bueno, pero en general los antiinflamatorios, Vale. pero sí que hay rutinas que los pacientes pueden hacer. O sea, un Por poquito ejemplo, buscarte una vía de escape imaginaria, ¿no? Eso Para estar es. en un paraíso y que Claro. los niveles de cortisol y estrés vayan para abajo. por ejemplo, cuando estás muy estresado, tipo examen MIR, la gente no tiene migraña, pero cuando sale del MIR, a las 6 o 8 horas Claro. les viene el jaquecón de su vida. Claro, porque la naturaleza sabe, mantienes nivel de cortisol hasta que bajas. Entonces, de cara, pues, horas de sueño, no retrasar las comidas. Si tienes algún desencadenante típico que pueda haber, de sobre todo alimentario, pues intentar evitarlo. El problema de la migraña es que, y ahí estáis haciendo una gran labor vosotros, para que sepáis, A ver. que el médico tiene 3 funciones: la función asistencial, la función docente y la función investigadora. Y ahora se ha unido una cuarta, que es la función social, es decir, hacer salud bonito. para la comunidad. Y eso es lo que estáis haciendo. Entonces hay mucha infoxicación que se dice, y los pacientes, bueno, si os veis, es que hay quien dice que la migraña se opera. Hay clínicas donde Ya, operan la migraña. ¿Y Bueno, es cómo que la el otro día operas? vi neuromodulación del sistema nervioso autónomo. Al lado de la tienda de una amiga, que dije, no me lo puedo creer. Estoy a punto de llamar a decir... Pero ¿qué me estáis contando? Pero todo ese tipo de herramientas, los pacientes están muy desesperados. Entonces Claro. es verdad que hacer una información coherente y rigurosa y revisada por expertos tiene todo el sentido. Es que es una sí. enfermedad verdaderamente invalidante. ¿Y cuál es la prevalencia, más o menos? ¿Cuánto porcentaje? 12%. 12% de la 2% población. clavado. Hay un estudio, clavado, hay un estudio, el PAN, que dijo que en Aragón tenemos un 9,9% y en los Canarios, pobrecicos, casi un 20%. Pero en general, 12% de migraña. Y no tienen mucha fama los canarios. No, claro, es que no. Una playa. Luego hay mucha gente que es meteorosensible y entonces eso también está estudiado, que pues eso, no es, hicimos un estudio y no es el día que hace mucho viento, sino que van a urgencias el día que hay un cambio. Pues el Vale. día que se pasa de Sí. cero viento a mucho viento, el resto de los días con mucho viento no van, y cuando vuelve a dejar de hacer viento vuelven a acudir a urgencias. Igual supone un estrés cambio. adaptativo para el organismo. Claro, cualquier que es en el cambio. momento justo, Cambios ¿no? externos. Luego ya te adaptas. Que es el tiempo, la Wow. luz, Sí, sí. cambios internos, es el estrés, el sueño, por exceso y por defecto. Por Por exceso ejemplo, también, ¿eh? Por los exceso. sábados por la mañana, por eso les hacemos un calendario en papel que te lo traen luego con la mancha de chorizo, de café, roto, en fin, el calendario de radiotaxi, bueno, de todo ahí, ¿no? Y entonces, si se ve que es el fin de semana, eso es lo que se llamaba antes, cuenta la lanza, la migraña del ejecutivo o la migraña de la reina, que era un lenguaje poco inclusivo, porque se supone que la del ejecutivo es que estás toda la semana Claro. con un nivel de adrenalina y cortisol on fire, y llega el sábado que descansas, hacen así y el cambio ya Qué te da bien, dolor. Y la de migraña de la reina, que es lo mismo, es que duermes 5 horas y el sábado que duermes más, migraña. Entonces haces que adelantar el despertador suficiente. Ostras, qué fuerte. Claro. Vale, y de ese 12% que engloba todos los rangos de edad, supongo, Sí, se centra sobre todo en gente joven, ¿no? gente joven, en edad fértil, entre los, sobre todo a partir de la adolescencia hasta los 45, 50 más o menos. De hecho, tuvimos una paciente, es verdad que te he interrumpido, No, tranquilo. porque hay un componente hormonal muy evidente en la menstruación, que hay una caída del estrógeno, es más frecuente en las mujeres, etc. Nos vino una chica de 30 años que se había hecho una histerectomía. por Para la ver si migraña. solucionaba las Por migrañas. supuesto que no se solucionaron y bueno, y en fin, estaba destrozada. O gente que no se quiere quedar embarazada y que ha renunciado a que les digas que en el embarazo generalmente funcionan. El solo hecho de pensar que puede estar 9 meses sin tomar un antiinflamatorio, que en determinados puede tomarlo con precaución, pues directamente ya evitan el tener. O sea que hay mucha gente que condiciona toda su vida, ese es el gran problema de la migraña. Que Claro, condicionas nunca tu se vida. soluciona nada No se con ese cura. tipo de operaciones. Con las histerectomías No, y nada, todo eso, no, digo, claro. es que eso No, claro, porque que es es un algo que cerebro tiene que que nace. quedar claro, que ese tipo de soluciones no funcionan. que no es una funciona. solución, vaya. Claro, tú naces con un cerebro migrañoso con especial predisposición a adaptarte mal a los estímulos y Claro. entonces es un momento de tu vida salta y empiezas a tener.
Generalmente cuando eres más mayor, pues por lo que sea la migraña va bajando, pero en los ancianos estamos viendo mucha migraña ahora. Sobre todo ¿sí? mucho aura. ¿Por qué? Pues por el mecanismo del aura, que es una onda de despolarización, por lo que sea, en los ancianos estamos viendo. Como además viven más, Claro. pues tenemos gente con 80 y 85 años que está echándose botox para la Que migraña. debutan ahora. O más que de mayor. debutan, hay gente Ajá. que debuta en la menopausia. Sí, Claro, sí. porque yo te iba a preguntar, pues a partir de los 45, la gente que ha tenido migrañas toda su vida, ¿disminuye la frecuencia o puede disminuir también por ese componente hormonal? Y Puede ahora- disminuir. O sea, lo esperable es que con la menopausia la gente mejora, pero no todo el mundo. Entonces, claro, cuando la gente tiene una expectativa, gestión de expectativas, importante en la migraña. Sí, las expectativas, sí, hay que manejarlo. Entonces, cuando la bien. gente dice, va, cuando venga la menopausia, llega la menopausia y siguen con ataques, bueno, entonces están Ya. fatales. Ten en cuenta que, claro, es que además, y cuando van a la consulta y les dices lo que hay y que no les vas a quitar la migraña nunca porque no se puede, bueno, pues hay gente que se va llorando, claro, porque es un problema de gestión de expectativas. Sí. Es curioso que es un tema muy prevalente, pero del que tampoco se habla mucho, ¿no? A mí no me da esa sensación, vamos. Y que totalmente invalidante. Pero... Es muy invalidante. Como dice un amigo mío, no solo tratamos al paciente, sino a todo el entorno. Hay un estudio hecho americano, que es terrible, ¿eh? Que es el estudio Cameo, bueno, con todas las imitaciones y sesgos, pero al final el estudio viene a concluir que los hijos de padres con migraña dicen que sus padres serían mejores padres si no tuvieran migraña. Eran adolescentes. Ya. Pero sí que te vienen a veces los hijos y te dicen, por fin he podido salir un día con mi madre a tomarme una copa. Porque Ya. claro, hay gente que es que... Claro que no... Claro. Yo recuerdo, tuve una compañera de clase en bachillerato y tuvo que dejar bachiller porque no... por las migrañas. Ostras. Sí, y dejó Es que hay gente bachiller que- por las migrañas. O sea, es que yo no... Ahí vi un poco la realidad de la situación y creo que gracias que era joven y dije, ostras, porque es que puede llegar a ser súper incapacitado. O sea, normal que la gente diga, pues me la juego con que me estirpen el útero, si así voy a paliar cierto grado de las Pues migrañas. sí, claro, porque... pero- ¿Tiene más relación o predisposición a tener otras enfermedades quizás psiquiátricas, por ejemplo, depresión? Pues mira, hay una gran... Lo siento por ti si tienes migraña. Sí, pero puntualmente. No, es verdad que la migraña asocia más comorbilidades y la psiquiátrica es una de las más importantes, pero sobre todo ansiedad. Tenemos ya un estudio además que a partir de 3 días de migraña al mes, que es muy frecuente tener 3 días, el riesgo de ansiedad es mucho mayor frente a controles sanos. Y a partir de 19 días de cefalea. Pero la ansiedad es muy, muy evidente y sobre todo la ansiedad anticipatoria. Los pacientes Claro, lo que claro. querrían, si tú le preguntas a un paciente con migraña qué es lo que quieres, ¿qué le pedirías al mundo científico? Saber cuándo van a tener la crisis. Porque claro, es auténtico pánico. No tendré crisis el día de mi boda, o el día de la comunión de mi hijo, o el día de... Menudo ciclo Claro, vicioso además. eso porque... estaba pensando justo. Sí. Claro, se autoalimentan y entonces... Claro. Y luego entonces, claro, tu pareja, por ejemplo, pues el primer día que tienes migraña, eso es como cuando cuando salgas de guardia, cariño, te cuidaré y te mimaré. A la 10ª guardia, ya... Prepara- Pues esto es lo mismo, claro, tu pareja, pues un día que tienes migraña, ay, apagar las luces, todos los niños. Al segundo, al tercero, para el 15º día Ya. de migraña, es muy difícil que el entorno... Por eso a veces les pido, cuando te vienen, que vengan algún día o con los hijos o con la pareja, para que lo entiendan Y realmente. se me ocurre un poco que vaya un poco como con la agorafobia, por ejemplo, que dejas de hacer cosas por miedo a... Pues eso pasa también, claro, que pues por el miedo a que se desencadene Sí, de sí, hacer sí. cosas hasta llegar a la reclusión. Bueno, de hecho en casa. ahora estoy de acuerdo con otro paciente, este chico era adoptado y venían los padres con el crío y bueno, había un componente también, pero este chico le molestaba mucho la luz y entonces a los padres los tenía todo el día con todas las persianas bajas de toda la casa, había quitado todos los espejos de la casa, porque al final haces de tu migraña toda tu vida. Entonces, pero hay un componente también asociado de ansiedad, depresión, etcétera, pero claro, muchas veces no es posible, el paciente es todo. Claro. Entonces, claro, es cuando digo, sistema límbico bien amueblado, mal amueblado. Pues hay gente que realmente toda su vida gira en torno a la migraña. Hoy me he levantado, he tomado el café con leche de avena y he tenido migraña, leche de avena fuera. Al día siguiente pruebo con leche de soja. Entonces al final ya es muy difícil convencerles de Ya. lo De que no contrario. va con eso ya. Claro. Joder. Porque la alimentación, aprovechando la leche de avena, ¿tiene alguna relación con la migraña? Pues mira, hay pacientes que tienen, o sea, los desencadenantes típicos, ya vemos como el estrés, la menstruación, el Sí. tiempo, determinados alimentos no son comunes ni a todos los pacientes, ni siquiera al mismo paciente. Es decir, que va pasando por fases. De hecho,
había antes algunas clínicas que ofrecían un estudio con sangre de qué alimentos tenías que quitarte de la dieta Madre mía, cada las mes, clínicas. que no tiene ningún sentido. Y entonces sí que es verdad que lo que decimos al paciente es que intente reconocer y se haya un listado de pues quesos curados, los ahumados, el chocolate, el vino tinto, pero es un desencadenante si a las 2 horas de tomarlo tienes el ataque. Si no lo tienes, pues no es un desencadenante y aunque lo sea, pues bueno, tomarlo con moderación, pero siempre decimos que bastante tiene el paciente con migraña como para empezar a quitarle. Por definición, quítate, Ya lo la que gente no faltaba es es que tonta. parece que te ponen una camisa de fuerza y Claro. encima sigues teniendo migrañas. O sea. Claro, pero por ejemplo el otro día hay una paciente que por fin se había ido con sus amigas de juerga y no le había ido la cabeza. Claro. Dices, pues nada. Joder, es que Pues sería nada, lo quizá celebrar, ¿no? hay que celebrarlo más. Sí. Claro. Y siendo la migraña un dolor de cabeza, pues un tipo de cefalea, ¿qué otros tipos de dolor de cabeza podemos tener? Pues No sé, el más frecuente que hemos tenido todos es la cefalea tipo tensión, que esa es la del casco. Pensaba que se la te de la pone- resaca. La de la resaca. Hay un estudio hecho de los compañeros de Valladolid que hicieron una encuesta a todos los estudiantes de la Universidad de Valladolid. Bueno, y entonces tiene un fenotipo migrañoso. O sea, el que tiene migraña desde luego es más frecuente que Ajá. tenga la cefalea Ostras, de o sea resaca. que- Resaca. Te puedes hacer una Sí. idea, un día de resaca malo es Con algo características. lo Ahora- más parecido ahora a lo una entiendo migraña, todo. ¿no? De hecho, es decir, imaginaos 48 horas que estás ahí, que te cuesta pensar, que te cuesta concentrarte, que te molesta que si te chillan ya. Luego tienes el dolor de cabeza que puede durar hasta 3 días si no lo tratas bien o no respondes a nada. Y luego tienes la que se llama la fase de resaca, que es como una resaca. vale. Es muy parecida. Sí, sí. Y la pregunta era que... Los vale. tipos de Los tipos, cefalea. sí, un poquito. La tensional, que es la del peso que tenemos todos cuando hemos tenido una mala Sí. noche, una mala guardia y tal, que esa es muy prevalente, pero no limita. Y la cefalea en racimos sí que limita mucho. La cefalea en racimos es más frecuente en hombres, ese dolor ahí que es como si tuvieras Sí, un clavo dentro. que es como así como en parte de la cara, que Eso, también que te llora con el ojo, lagrimeo. eso. Y entonces ahí porque te despierta por las noches habitualmente. Entonces, Sí, sí, es muy típico a las 3 o 4 de la mañana. Entonces imagínate, se llaman racimos porque tienes varios días de dolor todos seguidos, un mes y pico. Entonces imagínate que te acuestas y te despiertas a las 3 de la mañana. Dices, bueno, me levanto al día siguiente, me echo la siesta, te despierto durante la siesta, te vuelves a acostar y te vuelvo, y así estás un mes. Pues claro, vienes al final que estás hecho una... Ya. ¿Y pasado ese mes? Generalmente desaparecen. O sea, en el hombre de Cromañón, al cabo de un mes y medio, dejaría de tener cefalea en racimos y luego puedes volver a tener a lo mejor 2 veces al año o cada 5 años. Suele coincidir con periodos del año muy concretos. O sea, el mismo periodo del año el paciente tiene... por ejemplo, pues a la primavera es muy frecuente racimos, pues cada primavera los pacientes tienen y luego el resto del año están Pues, estupendos. ¿asociado al cambio del clima o Asociado algo al ritmo circadiano del hipotálamo vale. también, es todo ritmos. Joder, es todo ritmo. Sí, es muy chulo. Y las mujeres que tienen cefalea en racimos lo comparan con las contracciones del parto, Vale. el dolor. Ujú. O sea, es muy, sí, no, es Madre causa Y de... sí, porque sí, si no recuerdo mal, la cefalea en racimos es una de las que más riesgo suicida tiene, ¿no? Sí, sí, y sí. en general, ¿cómo se lleva esto en las migrañas? El riesgo suicida. La migraña, pues también hay algún estudio hecho con estudiantes de medicina, por cierto, que tenían migraña americano, me lo estudié porque tenía alguna paciente y sí que hay también mayor, comparado con controles sanos, tiene mayor riesgo de suicidio. Pero yo creo que es por ese componente de ansiedad Sí. y por esa comorbilidad. Yo tengo trastornos de la conducta alimentaria, tengo pacientes que se han suicidado, tengo agorafobia muchas, tengo trastorno de pánico. Secundario a las migrañas. Van comórbidos, No, que vale. es lo primero que les digo. A ver, tienes tu migraña, pero encima no te culpabilices de tener ansiedad o de tener un trastorno Ya. del pánico porque, Es que debe porque a ser veces algo parece muy que son difícil. ellos. Claro, además no ver como la luz al final del túnel, ¿no? Parece que va a ser que me va a pasar toda la vida y tal. Sobre todo porque la gente te dice, va chica, pues es un dolor de cabeza, te tomas un paracetamol y se te pasa. Entonces cuando empiezan a tener y organizan toda su vida en torno a la migraña y siguen teniendo, Claro. pues al final encima se culpabilizan y digo, pues Ya. me faltaba. Claro, eso Chica, falta. que encima te sientas culpable, claro, no puede ser. ¿Cómo se maneja eso desde la consulta? Esa parte más psicológica de la migraña. Es que Con me parece cariño. complicado. Y de acompañar, es que tienes que ser una figura... Pues a ver, también hay pacientes que les tienes que decir, mira, tienes 30 años, te quedan 20 o 30 con migraña casi con toda seguridad. ¿Quién va a poder más, tu migraña o tú? Entonces, intenta aprovechar los días que no tienes dolor. De hecho, se dice que los migrañas, los pacientes con migraña tienen más resiliencia también, porque aprovechan más los días de dolor, pero hay gente que claudica. Esa gente es la que te da rabia, sobre todo los adolescentes. Y es muy difícil, en una sesión única no puedes... Claro. No puedes desmontar todo, pero bueno, poco a poco luego van saliendo.
Sí, sí, sí. Les digo que Entiendo. se apunten a cosas, a Eso. montaña o a Distracciones, apoyo yoga, psicológico también, ¿no? pilates. Sobre todo que intenten, yo no puedo intentar evitar en la medida de lo posible que tengan dolor, pero lo que ellos tienen que trabajar es cómo afrontan ese dolor y Claro. cómo afrontan su día a día y no pensar en que les puede doler la cabeza. Claro, y el sistema público de salud tiene pocos recursos Sí, en ese sentido. En ese aspecto. Nos falta Ya. ahí un poquito. Pero bueno. Yo tengo una pregunta sobre el famoso piercing de la migraña. A ver si funciona o no, porque justo el otro día hablaba con una amiga que lo tiene y demás, y dice que desde que se lo ha hecho ya probó acupuntura, no sé qué, y desde que se lo ha hecho no ha vuelto a tener migrañas. Admito que no sé muy bien qué es el piercing de... Es un piercing que se hace, no sé muy bien cómo se llama la parte esta de la oreja, Sí, y debe como de, el es nervio, relacionado sí. con la acupuntura china y demás, entonces debe de pillar un nervio y en base a eso dicen que te quita la migraña, que hay que hacérselo en el lado contrario a donde tienes la migraña o no, eso ya no lo sé muy bien. Se lo hacen a los dos lados y- Como están cruzados. Cuesta como unos 30 Vamos, sí. euros más o menos, que fue una época que vinieron todas con el piercing puesto. Y yo, pero funciona de verdad. A ver, niveles de evidencia no tiene, no hay ningún Claro. ensayo clínico, pero es verdad que yo les digo, ¿me lo hago? Digo, yo no te voy a decir ni que te lo hagas ni que no hace mi... que yo creo que, pero bueno, puede complementar. Es que la acupuntura, desde luego, sí que está demostrado que tiene algún estudio que como complemento, o sea, como sustitución, yo no le voy a decir, es mejor una cosa que la otra, es mejor los fármacos porque tiene ensayo clínico y la acupuntura tiene muy poquito. Pero es verdad que es uno de los puntos de la acupuntura, que tiene cierta plausibilidad biológica, podría tener ese sentido, pero no tiene ninguna evidencia, ni lo recomendamos. Vale. Pero si se lo quieren hacer es muy mono. Y hay Como gente que es a mí verdad me gusta, que... como complemento queda muy bien, la verdad. Bueno, es un es piercing que la bonito. gente se ha hecho de todo. Me cura Otra- y es bonito. Claro, yo tengo otra paciente que en vez de ponerse fármacos y tal, se hacía enemas de café. O la que Uf. hay. ¿Qué? Claro, entonces además yo decía, enemas, me decía, pero café americano, doctora. Digo, pues nada. Pero vamos, si lo Americano. Por piensas, lo menos está guapo, Claro, al ¿no? menos. la cafeína es un analgésico, la vía rectal Claro. es una vía muy rápida, no es fármaco, bueno, que tiene su base Tiene su científica. base, ¿no? Bueno, si lo Pero la desvele- gente, para que se no es una idea de la gente lo que hace. Sí, sí. Madre mía. Joder. Bueno, vamos a abrir así un poco el melón entonces del tratamiento farmacológico. ¿Cómo se puede afrontar la migraña? Bueno, pues mira, lo primero se dice que es la educación, el tratamiento de lo que es el dolor y el preventivo. Educación ya hemos estado hablando, que hagan un calendario, que tomen la medicación. Tratamiento sintomático sería el antiinflamatorio o los triptanes. En dolor, cuanto antes se lo tomen, mejor. El problema de la migraña es que se activan una serie de neuronas. La primera está en el ganglio del trigémino, tampoco vamos a hacer un poco de rollo. La Claro, por aquí. segunda, eso, la segunda es el núcleo del trigémino que está en el troncoencéfalo. Tercera es el tálamo, que es esa estructura que está en línea media, ¿no? Hay dos tálamos, que es un poco como la internodal, el centro de relevo de toda la información sensitiva. Y la cuarta es el parietal, que es donde está toda la información sensitiva. Entonces, actuamos en la primera neurona, pero a partir de los 45 o 60 minutos, esa señal ya Ya ha se atravesado transmite. barrera y ya está en el tronco. Con lo cual ya todo lo que demos va O a sea, ser con los prácticamente antiinflamatorios inútil. intentas cortar Claro, ese mensaje y desde con el los principio. triptanes también, cuanto antes se lo tomen mejor. El problema es que la gente lo retrasa, no se lo toma. Los triptanes a día de hoy, que llevan desde cuando yo era residente, en los 90, ahí lo dejó, sigue costando 3 euros la dosis. Es que hay gente Ya. que no puede pagarse los triptanes. Ya. Entonces, claro, es un rollo. Y aún así hay un tercio de pacientes que no responden a nada. Pero bueno, si lo tratas cuanto antes, puedes dormirte, un café, la cafeína va bien, el antiinflamatorio, Ah, el triptán, café va puedes bien mitigar. para las La migrañas. cafeína, bueno, tiene una función Vale. analgésica, no en exceso, pero sí que... De hecho, Vale. hay gente que se toma un café y parece que se le despeja la cabeza. ¿No? Sí, Bueno, quizá pruebo eso también. Oye, ¿Por qué sí. En el grupo de antiinflamatorios tenemos todos los de ibuprofeno, naproxeno, bla, bla, que yo creo que los conoce todo el mundo. Sí. Pero los triptanes más en concreto, porque creo que encima es un poco el tratamiento, o ha sido el tratamiento por excelencia de las A día de hoy migrañas. se llama el gol estándar de la migraña, porque actúan en receptores 5HT1B1D, que son los que están en las terminales de la primera rama del trigémino, que os acordáis, por eso en la migraña duele aquí y no duele aquí, esta es la primera rama, y arterias que son ramas de la meningia media, por eso el dolor de la migraña es Pulsátil. pulsátil y se incrementa con movimientos de cabeza y con el ejercicio. El triptán actúa justo ahí, en nervio y en arteria, pero lo mismo actúa al principio de todo. Eso, Cuando- o sea, justo antes. Hay que Claro. tomárselo cuando notas el aura. En el o- aura están contraindicados, Vale. porque en teoría el triptán es vasoconstrictor, como tienes las arterias que están dilatadas, ¿no? Y latiendo, y el triptán es vasoconstrictor. Y en el aura
sin ser exacto, hay un componente de hipoperfusión que se va propagando desde Entonces la puedes zona tener occipital. mayor hipoperfusión. Claro, todavía empeorarías más los síntomas del que no aura. llega bien, Y además no hay ningún estudio que pruebe que el triptán en el aura va bien. Claro. O sea, cuando tengas esos síntomas premonitorios, es lo más apropiado. Cuando tienes síntomas premonitorios, eso te ponen en canción. Luego tienes desde 48 hasta 2 horas. Luego tienes el aura, que dura una media hora, 1 hora. Y luego ya tienes el dolor. En el dolor. En ese momento, justo cuando empieza el dolor. Justo cuando Vale. empieza el dolor. Es el mejor momento. Sí. Y entonces, si los triptanes y los antiinflamatorios no funcionan, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso son los ditanes, que es una medicación que ha salido Perdón, ahora. ¿eh? Las De miritanes. triadi, luego De será triadi. monotanes. Monotanes. Y ya está. Y luego Thanos. Ditanes que actúan en los 5-HT1F, otros receptores. Este es el más nuevo de todos y que en teoría se da cuando el paciente no responde a 2 triptanes. Y lo último que ha salido ahora, que está muy en las redes sociales, son los gepantes, como elefante, pero gepante, que es un antagonista del CGRP, una proteína que aumenta la migraña, pero que no está financiado en tratamiento agudo. Pero bueno, que en Estados Unidos se Es en cuanto a utiliza y va farmacológico. bien. En cuanto a Y otro farmacológico. tipo de soluciones, porque el Por bot- ejemplo, pues echarse a dormir, bueno. ponerse a hacer pilates, etcétera. Y el sí. botox y eso no... Botox y luego ya tenemos el tratamiento preventivo, que lo ponemos a partir de 3 días de migraña al mes. Ah, vale. Hace falta unos requisitos. Claro, para- entonces el preventivo oral es la primera etapa y si con el oral no funciona y el paciente tiene migraña crónica, que es cuando tienes más de 15 días al mes de dolor y de esos más de 15 días al menos la mitad con migraña. El perfil típico sería mujer, porque suele ser habitualmente mujeres que tienen todos los días dolor, así como un peso, que como nadie les pregunta por ese dolor, ellas lo minimizan y no lo cuentan, por eso el retraso diagnóstico, ahí venimos los números, son 7 años en migraña crónica. Wow, sí. 7 años. Entonces, y tienen 2 o 3 ataques de migraña a la semana, o sea, son un dolor de base, intercalan episodios y ahí el Botox es un tratamiento preventivo que va muy bien. El 80% de los pacientes van fenomenal. ¿Y dónde se pincha? La En zonas cabeza. de distribución de trigémino y del occipital, sí, región frontal, Frente. temporal, occipital y trapecio. ¿Y dónde? Así luego puedes mover la frente. Bueno, entonces vamos, te queda un poco ceja zapatero, pero levantamos punto, individualizamos el tratamiento y luego están Qué encantadas. bien, un tratamiento Porque las ves estético así así. con todas las arrugas y esto es liso, liso, liso. Y eso caduca, ¿no? Cada 3 Pero meses, pero hay cada gente que 3 lleva 5 años pinchándose y no hay ningún problema. Sí, ¿Y sí, funciona? y O sea- funciona, sí, sí. El 80% va de maravilla. Funcionar, y es lo de gestión de expectativas, es que disminuyes en un 50% el número de días de dolor. Ah, Y el que no Joder, funciona hasta ya ahora. Botox, hay un tratamiento nuevo que antes se decía la vacuna, que son anticuerpos contra el CGRP, que es la proteína que se eleva en el Ajá. paciente con migraña. Claro, hace falta tener esa proteína... No, específica, no hace falta, porque a día de hoy solo se determina en contexto de investigación. Hace falta tener a día de hoy en España, para que esté financiado, más de 8 días de migraña al mes y que hayas fallado al menos a 3 tratamientos. Vale. Qué raro me parece, ¿no? Para una migraña que te pinchen algo. Son anticuerpos monoclonales y es que Claro, estamos en claro. una auténtica revolución en el paciente en tratamiento, de verdad, ¿eh? O sea, lo que no hemos tenido en 10 años, lo último que teníamos era Botox del 13 y hasta hace 2 años no teníamos nada nuevo y ahora de repente están apareciendo un montón de fármacos. Qué bueno. O sea que, O sea que el sí, futuro va un poco por ahí. El futuro va muy bien. Y luego hay sistemas de neuromodulación. Sí, ¿Y sí. eso funciona también? Bueno, ahora quieren vender uno que te lo pones aquí, te dará una descarga que va por aquí, compite con el dolor. Bueno, sí, sí. Neuromodulación externa. Wow. Sí, pero vamos, eso ya es otra historia. Veremos Sí, a ver sí. si llega a España. Eso, ostras. Bueno, yo tengo una pregunta. Adelante. Si yo voy con Lucía un día por la calle, Muy bien. ya Lucía le da una migraña y Yo se empecé a pone muy decir, malita, uy. ¿qué es lo que puedo hacer yo como acompañante para ayudarla? Le das un abrazo por lo pronto. Bueno, Lo siento por que ti, te vaya muy bueno. bien. Aquí te quedas. Pues está muy bien la pregunta, porque tengo pacientes que tienen aura y se daban cuenta de que tienen el aura porque estaban escribiendo WhatsApp y no les salían y escribían lo que desbarraban un poco. Pues es llevar a un sitio sobre todo a oscuras o con muy poquita luz, con muy poquito ruido, sentarse, hidratarse muy bien y a dar un analgésico cuanto antes. Por eso lo peor es la urgencia, pues si el paciente claro. va a urgencias es porque Claro. realmente ha probado todo en casa y ya necesita chute, Claro. si no, no van. El otro día una señora me dijo que tenía... O sea, yo suelo tener el aura esta de no ver como partes, tal, que es muy visual, pero no me pasa nada más.
pues esta señora como que empezaba a tener casi síntomas de un ictus, o sea, de no poder hablar bien, no sé Sí. qué, tal, y me asusté muchísimo, dije, ostras. Es que te puede pasar. Es que te ya puede lo siento. pasar. Claro, como es una onda a que mí va de también. cortes occipital, parietal y frontal, Sí. la más frecuente es la visual. Por ejemplo, el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas es un tipo de aura que se dice que el autor, el Carroll, tenía auras de este tipo. ¿Y qué es eso? El de, pues que ves ¿Qué los ves? objetos deformados, o sea, lo más frecuente es lo que cuentas tú, o ves todo brillante o ves parcheado, Sí. pero hay gente que ve los objetos más grandes o más pequeños, y entonces dicen que, por ejemplo, pues Alicia, ¿no? Sí, sí. Ujú. Claro, no sé en qué generación estáis, bueno, pues que No, veamos no, los sí, objetos sí. No, grandes. si la historia la Sí, sí. conocemos. Y el síndrome yo creo que también. Ese Pero bueno, sale para escrito los sobre que todo en lo auras, en escuchen. epilepsia, pero en aura con migraña sí está muy descrito. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, dicen que Van Gogh, el cuadro este de la noche estrellada, Ujú. de Ah, las, sí, las eso sí que lucecitas, había son oído. fotopsias que aparecen muchas veces en el contexto de la migraña. Y hay gente que tiene un trastorno del lenguaje, una afasia. Sí, sí. De hecho, una de las principales causas de firinolisis en ictus que no son ictus, de stroke mimics que se dice, es la migraña con aura, claro. Porque si debutas con eso, Claro, te piensas quieres que ser es un guapo que ictus, tiene ¿no? un tío de Claro. 30 años afásico y le dices, Max, se te va a ir Sí, Ya. claro, estás claro. ahí esperando. Juégatela. No joder, la decirle, Todos no, los tranquilo. años firinolizamos a uno o dos que al final acaban siendo migrañas con Migraña. aura. Bueno, eso Sí, es sí. mejor prevenir que curar, ¿no? Claro. En ese La verdad es que sentido. sí. Evidentemente, sí, Sí. sí, sí. Pues, Jope, Muy pues, bien. ¿alguna Oye, pregunta sí, más? yo hemos hablado de unos cuantos casos y demás que has tenido, pero ¿tienes alguno en concreto que recuerdes con especial, no sé si cariño es la palabra, pero sino de, ostras, este caso Sí, fue súper interés curioso, yo o qué sé, de por el entusiasmo. aura que tuvo el paciente o por algo que haya pasado en la evolución? Pues yo con una chica que curé, bueno, no curé, tampoco te creas, pero ahora está Yo la muy curé. bien. Bueno, tenemos una chica que la incluimos en un ensayo clínico y tenía un trastorno de la conducta alimentaria, había dejado el bachiller, la incluimos en un ensayo de uno de los fármacos que ya sean esto y ahora está estudiando medicina y Olé. eso es uno de Ay. mis grandes, sí, porque me hace mucha ilusión, bonito. gente que ha abandonado. Y luego tuve otra que cuando la conocí tenía 35 años y cada día se enchufaba 5 supositorios de ergotamina, que es un analgésico, y dices, ¡oh! Hostia, importante, ¿eh? Pero que lleva una mujer de 35 años, lleva 5 años, la tuve que ingresar, deshabituar de analgésicos y ahora también está muy bien. Entonces así son mis dos grandes logros. Y otra chica con trastorno de la conducta alimentaria y un intento autolítico que también ha ido muy bien y ahora hace una vida completamente Jo, qué normal, sí. Pero vamos, esto no es una visita ni de dos, ¿eh? Esto Ya, es no, un esto es proceso un de años, proceso- supongo. de años, sí. Vale, así en resumen un poco de tu vida como médico, como profesional Sí. de la salud, ¿la podrías resumir en una palabra o en una frase? Una palabra. Escuchar. Es que es lo más importante. Los pacientes conmigo, por lo menos en neurología, es escuchar. Porque el paciente a veces no te pide que le hagas así y le cambies la cabeza o el Qué guay. cerebro. Te pide que lo escuches y que lo entiendas. Es un poco empatía también, ¿no? Efectivamente, es ponerte en el lugar. Entonces, cuando al final te dicen, y usted tiene que tener migrañas, doctora, porque me ha entendido muy bien, dices, pues no. Dice, hola. Dices, no tengo migrañas, pero he leído y puedo ponerme en tu lugar y... Oh, qué guay. Y eso es muy difícil, ¿eh? Entonces hay que escuchar, es que no os podéis ni imaginar, ¿eh? La migraña, yo mido de todo. Escuchar. En general para todo, ¿eh? Pero en la Sí, migraña... sí, sí. Pero en esto... Escuchar, sí, es lo más importante. Qué guay. Y lo último ya, ¿algún mensaje que quieras dejar para la gente, familiares, amigos? Los pacientes creo que lo viven y lo tienen claro, pero Sobre este para tema, los sí. que solo podemos imaginarnos lo que es ese dolor, los días de resaca, ¿les lanzas algún mensaje o algo que veas importante? Para el entorno, decís, por ejemplo... Sí, familiares, acompañantes. Sobre este y tema, un demás. mensaje. O igual romper un poco el estigma este que hay de, oye, no, es que no vienes, vaya jeta tienes. Cosas así, Te lo que tú arrimo y veas. todo. Vaya. Pues yo diría que la persona con migraña quiere estar bien y no le dejan. Ese es un poco... Y no es por su culpa. Ese es un poco el mensaje. Es que al final la gente ahora que proyecta mucho culpabilidad, tiene mucho estigma y yo creo que tienen que entender que el paciente con migraña lo que quiere es estar bien y quiere vivir y a veces que es complicado y no es por ellos, es decir, Que no les dejamos. que no a les veces dejamos a nosotros. veces, sí. Ujú. Jope. Muy bien. Pues qué me bien. parece... Ahí Sí, te lo llevas. Ahí te lo llevas. Madre mía, qué bonito. Pues muchas gracias. Pues Sonia. sí, hasta Sí, aquí, si te ya. parece, si Ah, quieres vale. añadir algo más, Ya está. que veas ¿Quieres añadir algo más? interesante. ¿Alguna duda que tengas tú para nosotros? Si te ha gustado el vídeo, dale like. Y cualquier duda que tengáis sobre migrañas, os escuchamos en los comentarios. Besitos.